Querido Gonzalo, te voy a pedir que hoy me acompañes a la vetusta más literaria, que es la vetusta que aparece en La Regenta, una película fantástica de Gonzalo Suárez que adapta la novela celebérrima de Clarín. La verdad es que es una película que puede parecer bueno, pero una adaptación literaria, si a Gonzalo Suárez no le gustan las adaptaciones. Y es cierto, pero él consigue hacer suya la historia hasta convertirla en un producto netamente de Gonzalo Suárez. La historia es por todos conocida, Ana Ozores, que es una feligresa que comienza a tener deseos y también muchas ideas que le perturban, entonces se lo dice a su confesor, quien de pronto se siente incluso atraído por la feligresa y también muy perturbado por las ideas que le cuenta, especialmente las que tienen que ver con un posible amante de la protagonista. Anoche he soñado con un hombre. Y por eso he querido hablar con usted antes de comulgar. Esto hace que él esté completamente subyugado por la historia de Ana Ozores, de Emma Penella en la película, y que comience a partir de ahí casi un asedio a la mujer. La Regenta fue una película que supuso la entrada de Gonzalo Suárez en el universo industrial de la cinematografía española, al mismo tiempo que mantuvo su espíritu y también todo su universo particular, porque es verdad que se trata de una novela, es verdad que es de cine monónico y es verdad que puede ser bastante costumbrista, algo que a Gonzalo Suárez no le resulta en absoluto interesante, pero sí que es cierto que como buen artista que es, lo lleva a su terreno, lo enreda dentro de todo un abanico de posibilidades narrativas, entre ellas introduce rasgos de humor que no aparecía en el guión de Juan Antonio Porto, y casi todo ese humor está concentrado en el personaje de Adolfo Marsillac, el regente, que es de hecho el que da nombre a la regenta, a su mujer, y él es el que concita absolutamente todos los rasgos de humor, incluso haciendo algunos planos que después se repetiría, por ejemplo, en Remando al viento, cuando dispara a globos en el aire en una especie de duelo con ciertos compañeros. Como digo, es una película que puede parecer simplemente la ilustración de lo que es una novela en términos cinematográficos, pero no es así. Hablamos de Gonzalo Suárez, es decir, hablamos de mucho talento visual y todo ese talento se despliega para crear un lenguaje absolutamente enriquecedor y fascinante en torno a una historia que también convierte en muy atractiva. Por supuesto, no podemos negar que esto supuso un gran éxito. De hecho, a partir de entonces, Gonzalo Suárez se convirtió en una de las personas que mejor y más frecuentemente adaptaba novelas, lo cual no le parecía tan interesante como otros rasgos, por ejemplo, también contextuales, como el hecho de que en los 70, por ejemplo, Tormento de Pedro Lea también, se llevaba mucho el hecho de hablar de una relación tensa entre feligresas y confesores, y esto es algo que también se refleja en esta película. Hay unos planos excepcionales, sobre todo aquellos que están rodados en el interior de la Catedral de Oviedo, con unos exteriores también con una fotografía estupenda a cargo de Luis Cuadrado, con quien al principio parecía que no congeniaba bien y sin embargo después supieron extraer el talento de ambos y crear una sinfonía espectacular. Por lo tanto, sé que Gonzalo Suárez prefiere no estar hablando constantemente de su obra, pero es que no se puede sino admirar la obra de alguien que realiza películas tan excepcionales como La Regenta.